Ahora vamos a ver un problema. Nuestro problema dice: ¿cuál es la dirección y magnitud de la suma de un vector que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y tiene magnitud de 12 y de otro vector que tiene una magnitud de 20 y forma un ángulo de 120 grados? Entonces podemos ilustrar esto de esta manera. Forma uno 30 grados y tiene una magnitud de 12, y tenemos otro que forma 120 grados y tiene una magnitud de 20. Queremos sumarlo, entonces gráficamente más o menos nos va a quedar algo de esta forma. Como este es más largo, nos va a quedar un vector que vaya hacia arriba y no esté tan alargado en el eje X. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es obtener las coordenadas de nuestro primer vector. A nuestro primer vector lo vamos a llamar A. Y sabemos que A tiene una magnitud de 12 y que el ángulo de A es igual a 30 grados. Entonces la coordenada X de A, AX, va a ser igual a 12 por el coseno de 30 grados. Y la magnitud Y de A va a ser igual a 12 por el seno de 30 grados. De la misma forma, al otro vector lo vamos a llamar B. Este va a ser B. Este es A. No, este es A. Y la magnitud de B es 20. Y el ángulo de B es igual a 120 grados. Por lo que la coordenada X de B va a ser igual a 20 por el coseno de 120, y la magnitud Y de B va a ser 20 por el seno de 120. Podemos adelantar que la coordenada X de B va a ser negativa porque va a estar en el eje, en la parte negativa del eje X, y va a ser positiva en Y porque va a estar en la parte positiva del eje Y. Y A va a tener ambas sus coordenadas positivas. Entonces, utilizando una calculadora, yo voy a utilizar la calculadora de mi celular, voy a multiplicarlos y me va a quedar: multiplicamos 12 por el coseno de 30. Y esto me arroja 10.39 algo. Voy a redondearlo a 10.4. 10.4. De la misma manera voy a redondear el siguiente y me queda 12 por el seno de 30. Y eso me da exactamente 6. Entonces aquí se lo voy a poner 6. Ahora este lado voy a multiplicar 20 por el coseno de 120 y esto me da menos 10. Como les había dicho, es negativo en X. Y ahora 20 por el seno de 120, esto me da 17.32, 17.3, y es positivo en Y, ¿no? Entonces ahora sí procedemos a sumarlo. La suma de A más B va a ser igual a la suma de la coordenada A de X de A va a la coordenada X de B, coma la suma de la coordenada A de Y de A y la coordenada Y de B. Es decir, A, vamos a escribir cuánto vale A. A vale 10.4,6 y B vale menos 10,17.3. Ok, sumando, esto me queda que 10.4 menos 10.4, voy a anotarlo aquí, A más B va a ser 10.4 menos 10, 6 más 17.3. Esto me da como resultado
10.4 menos 10 me queda 0.4. Y esto me queda 17.3 más 6, 23.3. Y ya tengo mi resultado de sumar A más B. Ahora queremos saber cuál es la dirección, por lo que vamos a utilizar la tangente. Entonces, bueno, el tangente a la menos 1. La dirección que va a tener R, le voy a llamar a mi resultante de sumarlo, va a ser igual a, el ángulo de R va a ser igual a tangente a la menos 1 de, va a ser la parte Y entre la parte X, va a ser 23.3 entre 0.4. Y esto me da un ángulo de 89 grados, es decir, casi 90. Esto es igual a 89 grados. Por último, lo que me falta es obtener la magnitud. Ya tengo la dirección, son casi 90 grados, ¿no? Lo que les decía. Lo último que me falta obtener es la magnitud, es decir, qué tan largo va a ser. Para eso tengo que sumar este cuadrado de este más el cuadrado de este y sacarle la raíz. Es decir, el valor de la resultante o la magnitud de la resultante es igual a la raíz de 0.4 al cuadrado más 23.3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a, y me queda que es 23.3 casi, porque el otro casi no contribuye. Para que no quede igual, le voy a poner 23.33. 23.33. Es decir, en su mayoría, la magnitud va a estar dada por la parte en Y. Es decir, esto casi, el punto 4 de X no va a aportar tanto a que el vector crezca de magnitud. Este es el primer ejemplo. Si hay alguna duda, comenten, publiquen en los comentarios sus dudas. Y vamos a hacer otro ejemplo aplicado un poco más a física ya. Estos tipos de ejemplos ya vienen en los libros, incluso de la universidad, de mecánica para ingenieros. Y sin embargo son muy sencillos de obtener, solamente es obtener la suma de cosas. Entonces vamos a realizarlo. Este es nuestro siguiente problema. Tenemos una caja atada a un resorte y el resorte va a ejercer una fuerza F1 hacia la izquierda y va a haber alguien jalando esta caja con una fuerza F2 hacia arriba, como si alguien la estuviera jalando como así hacia arriba, como si fuéramos un carrito. Nosotros sabemos que la magnitud de F1 es 30 newtons y la magnitud de F2 es 100 newtons. Queremos calcular cuál es la fuerza resultante de la suma de estas dos fuerzas. Es decir, hacia dónde va a ser la fuerza final de la interacción de estas dos fuerzas. Entonces, para esto, vamos a simplificar nuestro diagrama un poco, hacer un diagrama de cuerpo libre, se llaman, y es únicamente reducir nuestras fuerzas. Tenemos A como el punto de aplicación. Tenemos una fuerza F1 y tenemos una fuerza F2 con un ángulo de 45 grados. Aquí me lo dice. Entonces, queremos calcular cuál es F1 y F2. Como F1 está totalmente horizontal, podemos afirmar, sin necesidad de calcularlo, que F1 entre nuestros componentes va a ser igual a... La fuerza va a ser 30 newtons, pero como está aplicada hacia la izquierda, va a ser menos 30 en X y 0 en Y. En el otro caso, esto lo pueden comprobar si quieren en su casa. Acuérdense que para X sería F1X igual a 30, que es la magnitud de F. Bueno, voy a poner la magnitud de F1 por el coseno de... Tiene un ángulo de 180, ¿no? 180. En este caso va a ser... Esto era F1X, F1 nada más, la magnitud de F1. Esto va a ser 30 por el coseno de 180. Esto les va a dar menos 30. En el caso de Y va a 0, pero pueden comprobarlo ustedes en calculadora en su casa.
Por otro lado, F2 sí está un poco más extraño. F2 sí no podemos saber cuánto va a ser las componentes en X y en Y, pero podemos calcularlo. F2, bueno, no podemos saber de vista. F2X va a ser a la magnitud de F2, que va a ser 100 por como es el X, va a ser el coseno de el ángulo que forma, que va a ser 45 grados. Y F2Y va a ser igual a 100 por el seno de 45 grados. Haciendo este cálculo, escribiendo esto en la calculadora, me queda que es igual a 70.7. Entonces F2X es igual a 70.7 newtons y F2Y es igual a... Recordemos que las componentes van a tener la misma unidad que la magnitud. Esto porque a final de cuentas estamos trabajando con la descomposición de alguna manera de ese vector. Descomponer un vector en sus componentes es como de la siguiente manera: tienes un vector, entonces es la componente X, la componente Y, y entonces es como sumar la componente X más la componente Y. Entonces, como la suma tiene que dar siempre el vector original, pues cada una de las componentes tienen que mantener la misma unidad, que en este caso son newtons. Ahora, F2Y, el seno de 45 es igual que el coseno de 45, entonces me va a dar exactamente lo mismo. 70.7 newtons. Entonces hay 70.7 newtons hacia la derecha y 70 hacia en X, 70.7 newtons sobre Y. Esto quiere decir que podemos sumar F2 y F1. Bueno, esto es 70.7 y 70.7. Sumando estas, en realidad va a estar restando, ¿no? F1 más F2, F1 más F2 es igual a 70.7 menos 30, 70.7. Y esto va a ser igual a 70.7 menos 30, me va a dar aproximadamente 40, de hecho me va a dar 40.7, 70.7. La dirección de esto va a ser, entonces, puedo calcularlo, aquí arriba tengo espacio, entonces voy a calcularlo aquí arriba. Z va a ser igual a tangente a la menos 1 de 70.7 entre 40.7 y esto es igual a 60 grados. Y en cuanto a la magnitud, tenemos que sumar el cuadrado de cada uno de estos. Entonces, la magnitud de la resultante, de la fuerza resultante, va a ser igual a la raíz de 40.7 al cuadrado más 70.7 al cuadrado. Y esto me da 81.6 newtons. Es decir, nuestra resultante va a tener un ángulo de 60 grados con la horizontal y una magnitud de 81.6 newtons. Esto quiere decir que aplicar estas dos fuerzas a la caja es equivalente a solamente que no exista resorte y que solamente estemos jalando a la caja en ese momento, claro, porque sabemos que la fuerza del resorte va a variar conforme más lo estires, más trabajo te va a costar. Pero aquí podemos suponer que no va a variar, que es una fuerza que es constante siempre. Es como si tuviéramos una caja y la caja tuviera una fuerza aplicada a 60 grados. 60 grados son más o menos, si esto es 45, un poquito más arriba, una fuerza resultante de 81.6 newtons. Como si no existiera resorte y nada existiera tampoco esta fuerza, solamente esta única fuerza. Eso significa sacar las resultantes de la suma. Significa que
Al aplicar estas dos fuerzas es equivalente a que nosotros tengamos una única fuerza apuntando en sentido. Es decir, la caja sí va a avanzar tanto hacia arriba como hacia la derecha, sin importar que el resorte la esté jalando hacia el otro lado. Esos son todos los ejemplos de este video. Si tienes dudas de cómo se hacen, más ejercicios o quieres conocer cómo se hacen otros ejercicios, déjanos tus dudas o los ejercicios que sugieras en los comentarios o mándanos un correo con los ejercicios que tú desees que resolvamos aquí. Vamos a empezar a meter ejercicios de estática primero en 2 dimensiones, en los cuales tenemos que ver, vamos a utilizar esto, entonces por eso está este video de vectores, y vamos a meter las 2 condiciones de estática, tanto la condición de que no se mueva algo y de que no rote ese mismo objeto. Vamos a basarnos para hablar de estática ya después en un libro como para ingenieros, que es quienes más lo utilizan, y vamos a hablar como de los soportes y qué reacción tienen respecto a las fuerzas que se les ocurren. Eso es todo por mi parte, nos vemos en los siguientes videos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Síguenos a través de Facebook en Derivamesta de X, en Instagram Derivamesta de X, todo con minúscula y junto. En la descripción del video podrás encontrar los enlaces a nuestras redes sociales, así como un enlace a un PDF con las notas de lo que vimos en el video, además de teoría más avanzada si te interesa conocer más. Estaremos subiendo más contenido de física y matemáticas. Si tienes alguna sugerencia sobre un tema del que quieras conocer o del que tengas duda, puedes escribirnos a nuestro correo derivatesta@gmail.com. Además, ofrecemos asesorías privadas sobre cualquier tema de física o matemáticas. Contáctanos por mensaje en Facebook, Instagram o escríbenos a nuestro correo derivatesta@gmail.com para solicitarlas.